lo que llaman el espíritu de la Navidad, y que no me fío de ese espíritu, sinceramente. Yo me fío del espíritu del Señor, pero el espíritu de la Navidad no lo tengo tan claro. Eso de hincharse a comer, a beber y a enfadarse con el vecino y a divorciarse, porque parece que es una época también, una de las épocas difíciles en la sociedad. Así que, bueno, espíritu de la Navidad, vale, vamos a dejarlo siempre y cuando no pensemos en plan negativo. Que la Navidad nos haga un poquito mejores si realmente recordamos por qué vamos a celebrar la Navidad. Creo que eso es muy bonito. Y las lucecitas encantarán a nuestros niños, eso desde luego, eso sí me encanta, ¿no? Que nuestros niños puedan disfrutar de la Navidad pronto. ¿Y quién no va ahí a llevar a un niño? Sería pecado. ¿Quién no va a llevar a un niño a Cortilandia? Eso es una cosa casi pecaminosa. A lo mejor los que habéis venido de fuera decís, ¿eso qué es? Pero hombre, los que somos de Madrid durante muchos años, ¿cómo que no sabes? Marlene, ¿tú sabes lo que es Cortilandia? Perfectamente, ¿no? Ahora, claro, el que llega de otro país y todavía no está habituado, no, eso de Cortilandia le suelta de raro, porque Cortilandia lleva años y años con lucecitas, con muñequitos moviéndose, cada año distinto, y hemos llevado a nuestros hijos o nuestras hijas, y si tenemos a nuestros nietos, también los llevamos allí. Esas son cositas que no son malas. Pero la Navidad es otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Dile al que tienes al lado, pero recuerda que dile, la Navidad será otra cosa. No se te olvide, no te confundas. La Navidad será otra cosa. Pues pensando en las lucecitas precisamente, estaba pensando en la parte nostálgica de los días que llegarán, no ahora, que van a llegar. Y estaba recordando, pues nostálgicamente en cierto modo, esos tiempos donde cuando llega la Navidad aparece una señora, hace muchos años sería una señora muy mayor, vestida de negro, y vendería castañas. ¿Sí o no? Los que habéis pasado unas cuantas Navidades ya en España, ¿vale? Hombre, a lo mejor en tu país haces otras cosas, pero... Y recordaba esas ancianitas, generalmente eran ancianas, con ese cacharrillo allí que se ponía en pleno frío, y entonces los que iban por allí pues comprábamos castañas. ¿Tú has comprado castañas alguna vez? Claro, es que ¿quién no ha comprado castañas? Castañas. Pero pensaba en esa señora imaginaria, vestida de negro, cubierta, además con frío, ¿eh? Además, las Navidades de hace años, José, que hacía más frío, ¿verdad? Hacía bastante más frío. No sé qué está pasando, pero, en fin, mucho frío. Y pensaba en esa señora mayor de las castañas, y pensaba en tantas madres y tantas mujeres sufridoras que en la Navidad van a hacer un esfuerzo extra por amor a su familia. Algunos se gastarán hasta ahorros, porque estamos hablando incluso de mujeres principalmente. La mujer es especial, ¿no? La mujer tiene un corazón maravilloso. La mujer es mejor que el hombre, lo tengo que reconocer, en cuanto a sentimientos. Cuando piensas en una madre mayor, estás pensando en una madre que cuando llega la Navidad está pensando en todos. ¿Qué le pasará a mi hijo? ¿Qué le pasará al otro? ¿Qué le pasará al nieto? Y si tiene que preparar comida, aunque no tenga dinero, va a hacer la mejor comida del mundo, porque son sus niños, en fin. Pensando en una madre así, todos hemos tenido madres así, lo que pasa es que en mi caso ya se fue con el Señor. Pues estaba recordando a una madre también de hace
pues mucho tiempo, más o menos una madre que vivió, pues hará unos 3.000 años. Y como hace unos 3.000 años que vivió esa madre, no existía la Navidad hace 3.000 años, pero sí existía ese corazón de amor por el hogar, por la familia. Y pensando en esa madre, de alguna manera estaba pensando en todas las madres, abuelas, que pronto en estos días van a tener un corazón especial, un corazón extra, de amor y de esfuerzo y de deseo también de ver a sus seres queridos. Pues esa madre lo estaba pasando bastante peor que lo que cualquier madre, anciana, abuela de este tiempo en España. Porque era una época donde no había ni para comer. Ni para comer. Nosotros nos quejamos de las crisis, pero no, aquí estamos hablando de hambruna. ¿Sabemos la diferencia entre crisis y hambruna? La crisis es, ahí no puedo comer cordero, pues voy a comer chuletas de cerdo. Bueno, es un decir que me estoy inventando, ¿vale? La crisis son a veces duras, pero la hambruna nosotros no la tenemos. La última hambruna que hubo en España ocurrió en algunas zonas de la guerra. Ninguno hemos vivido la guerra. Hemos oído hablar de la guerra. De esa guerra que ahora los políticos nos quieren hacer recordar y recordar y recordar, a ver si consiguen que volvamos otra vez a odiarnos unos a otros. Pues los políticos son un poco malos, ¿eh? Pero en esa hambruna, en plena guerra, se sabe incluso históricamente que hubo gente hasta que comió ratas. ¿Tú dirás eso? No puede ser. Sí. Por supuesto antes los gatos, pero los gatos se los comían rápido. Tú dirás, ¿es de verdad? Eso es histórico. Porque una hambruna implica o comes algo o te mueres. Tenemos países de África y de otros lugares donde hay hambrunas. De hecho, Cuba también. De hecho, muchos de los niños a los que enviamos estas cositas, muchos, depende de los lugares, pero casi todos los lugares, saben lo que es una hambruna. Tienen distintos tiempos, porque hay tiempos donde hay dictadores, tiempos donde tienen un poquito para comer, tiempos donde no tienen nada, en fin. Bueno, ¿y por qué todo este rollo? Pues porque yo quisiera, en cierto modo, dar gracias a Dios hoy por todas esas personas esforzadas que pasando sufrimientos siguen pensando en sus seres queridos y son capaces de compartir hasta lo que no tienen por amor. Y quiero pensar en esas abuelas, en esas madres, en esas personas que a lo mejor en esta Navidad van a estar solas o van a estar pasándolo mal. Y para ello pues voy a leer en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, de una madre de hace 3.000 años, y la pobre no lo tenía muy bien. Así que busca Primer Libro de Reyes. Ya sé que la mayoría no trae Biblia y por tanto, como no estáis acostumbrados a usar la Biblia, no sabéis ni dónde está Primer Libro de Reyes. Porque tenemos tanta misericordia y mira, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, Samuelito nos pone los textos. Pero llega un momento que se nos olvida en una Biblia. ¿Y esto qué es? Primero de Reyes. ¿Eso qué será? ¿Estará en Apocalipsis? ¿O esto existe? ¿Por qué? Porque no estamos habituados a usar la Biblia. Y la Biblia es imprescindible para saber lo que tenemos que creer. Y para que no nos engañen. Pero bueno, vamos a ver, los que tengan Biblia y los que no, pues la misericordia aparecerá en la pantalla del texto. Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Bueno, voy a estrenar mis gafitas para leer. ¿Qué os parece? Toda la vida he leído sin gafitas, pero
es la vida. Leemos capítulo 17, vamos a ver, el primer libro de Reyes 17, versículo 8 al 16, eso es, perdón, creo que me he confundido, pero es capítulo 17 y vamos a leer del 8 al 16. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Me imagino que esta será la revisión del 60, supongo, pero yo ya sabéis que tengo la del 96, que es lo mismo, solo que puede cambiar una coma, una palabra, pero es lo mismo. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Estamos en un tiempo de hambruna, para deciros el contexto. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y la dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no es... Bueno, esto es una lucha entre la bebé y yo, a ver quién gana. Pero ya está ahí, ya lo que quiere es un cariñito. Muy bien, un abracito. Seguimos. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. Pero fijaos lo que dice aquí: no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Hasta aquí. Situación dura, difícil. Hambruna, había una sequía de mucho tiempo, y excepto los ricos, que los ricos tenían menos cada vez, pero obviamente tenían, pues la gente más humilde, más sencilla, cada vez peor, cada vez peor. Cuando llega una hambruna, en esa época, pero también en cualquier lugar, pero pensando en la época de hace 3.000 años, lo primero que ocurría era que si tenías 2 o 3 ovejas, pues terminabas comiéndotelas para poder sobrevivir. Lógico. Si tenías labranza, pues da igual, porque si no hay lluvia, ¿qué ocurre? Que no sale nada. Por mucho que trabajes, por mucho que te esfuerces, no sale nada. Si tenías gallinas, al principio, bueno, te están huevos, pero luego al final te tienes que comer el huevo y la gallina, y porque te mueres de hambre. Así era la situación de la viuda de Sarepta. Una vez más recuerdo a tantas mujeres, abuelas, jóvenes, que luchan por amor.
en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. Luchan por sus seres queridos. Luchan porque el amor es más grande que la miseria, que la pobreza. Esta era una viuda, Cristo mismo la menciona en el Evangelio según San Lucas. O sea que no pasó desapercibida para Dios. Era una viuda que tenía temor de Dios. Pero había llegado un momento donde ya no podía más. Tenía temor de Dios, pero su esposo había muerto. Si ya era difícil a una familia con el marido en aquel tiempo poder sobrevivir, imaginaos una mujer sola con un hijo. Y Dios decide que esa sea la viuda que va a sustentar a Elías. Elías primero había estado en un arroyo por ahí, que Dios le había dicho que fuera, y ahí hasta los cuervos venían. Y ya la hambruna va a más, y ahora le lleva a las zonas norte, un poco a las afueras ya de Israel, por zona de Fenicia. Allí está Serepta y allí está esa viuda. Hombre, Dios podía haber dicho a Elías, mira, vete a tal casa que son unos hacendados ricos que aunque están pasándolo mal, pero tienen todavía. Podía haberlo hecho, pero es que Dios siempre tiene planes, Dios siempre tiene enseñanzas, Dios siempre tiene un porqué. Recuerda esto, Dios siempre tiene un porqué. Y es muy bueno que de vez en cuando, ante las dudas o la dificultad, ante las lágrimas, digamos, Señor, háblame, no entiendo el porqué, pero enséñame. Ahora le dice Dios a Elías que vaya y esa viuda, quizá de las más pobres que había por allí, habría muchos así, pero una que era tan pobre que pensaba ya en morirse. No es que se quisiera matar, ¿no? Es que pensaba ya en morirse porque ya no tenía ninguna opción para seguir viviendo. Y ante eso, ¿qué ocurre? Pues que Elías, cuando llega, esta mujer, que es una mujer de Dios, sabe que Elías es un hombre de Dios. Pero claro, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos, le dice Elías. Primero le dice, tráeme un poco de agua. Bueno, el agua todavía había agua. Pero ahora le dice Elías a la mujer, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Qué situación terrible, ¿no? Y por otro lado, si en vez de ser Elías hubiéramos sido tú y yo, habríamos dicho, ¿por qué Dios me ha mandado a mí a intentar acercarme a una viuda que me alimente un poco, cuando si la pobre no tiene ni para sí misma? Porque a veces nosotros siempre tenemos la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre que hay algo que no nos gusta, ¿por qué? Siempre hay algo que nos molesta, ¿por qué? Bueno, es comprensible, ¿eh? No, eso no es pecado.
porque así somos. Pero mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Ni mis pensamientos son tus pensamientos, dice Dios. Así que se acerca a esa mujer. Ella es sincera completamente. No está diciéndole, no quiero darte, no. Está diciéndole lo que hay. Mira, es que justamente, porque además Dios lo tenía todo como matemático, ¿no? Es que justamente esto poquito que hay lo íbamos a cocer y ya decir, nos dejamos morir porque no hay comida ya más. Mira lo que le dice Elías, y es Dios hablando a Elías. No tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y yo me preguntaba en otros tiempos, ¿no? Ya no me lo pregunto porque esto ya lo he leído muchas veces. ¿Y por qué le dice, pero primero tráeme a mí? Aunque sea un pequeño pedazo, ¿por qué? Podría haberle dicho, no te preocupes, haz lo que puedes hacer con esa pequeña harina que tienes, esas gotas que hay de aceite, en fin, haz lo que puedas, y de lo que haya, pues hacemos 3 pedazos. ¿No te parece más lógico? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? ¿Por qué Elías le dice, pero primero dame un poquito porque había poquísimo de todo, a mí? ¿Por qué? Pues sí, pero más que aumentar la fe, lo que está es probando la fe. Probando la fe. Porque ahí lo que hay es prácticamente nada. Es que con lo que había, una sola persona habría comido 3 pedazos. Porque claro, en cierto modo hay una confrontación espiritual. Pero ¿por qué me pide que yo primero le haga a él una torta si le estoy diciendo que no hay nada, que prácticamente no hay para nadie, que no hay ni para nosotros y que nos vamos a morir de hambre? Bueno, es que Dios también nos enseña. ¿Y sabes lo que Dios quiere que aprendas? Y que aprendiera esta mujer, y me parece increíble, que aún de lo poco tú puedes compartir. Y la excusa de, como yo no tengo, no ayudo a nadie, es una excusa carnal. Porque aún otra viuda dio unas monedas y para Jesús dio mucho más que los otros. Claro, ¿eso qué es? Es que estupendo, ¿no? Entonces yo soy tan avaro que voy a dar monedas todos los días. No, perdona, eso es que no tenía nada y dio. Así que la enseñanza es muy clara. La generosidad no es solamente cuando me sobra. Yo veo algunos ricos, de estos que a veces hacen cosas, ¿no? Como voy a dar a los pobres no sé qué, no sé cuánto tal. Bueno, está bien, y yo me alegro enormemente que den, es bueno. Pero generalmente lo que dan es siempre de lo que sobra, de lo muchísimo que tienen. Alguna excepción ha habido en algunos futbolistas, sobre todo futbolistas del tercer mundo,
que tal vez porque vienen de esa realidad de sufrimiento han sido capaces de dar y dar millones a su pueblo o a su localidad. Pero en la mayoría de los casos, incluso a veces ahora en Navidad llegan como una especie de tombo las cosas que hacen los súper ricos, ¿no? Súper ricos. Y allí van con sus abrigos de bisón. Bueno, creo que ahora ya no se lleva, ¿eh? No se lleva el bisón, quiero decir, ya ahora se lleva otra cosa. Pero en otros tiempos ya las pieles, ahí con las pieles especiales, ahí llegaban al lugar, venía el chofer y las esperaba para después de la feria, eso, lo que hicieran, llevarlas otra vez a la mansión. Y daban cosas, y yo no lo voy a criticar porque todo lo que se dé para mí es bueno. El problema es que muchas veces, y a veces incluso el que más tiene, a veces, no siempre, da lo que le sobra. Y en ocasiones los que menos tienen son capaces de dar más, porque tienen un corazón dispuesto a compartir. Por tanto, cuando Elías le está diciendo a esta viuda, hazme primero a mí la tortita, la está probando. Pues es una palabra muy especial. Se cumple lo que el Señor había prometido. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Era un milagro que Dios estaba prometiendo a partir del versículo 14. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, es decir, dio primero a Elías y comieron él, ella y su casa durante muchos días. Muchos días no significa 4, 5 o 10, no, muchos días en el hebreo está hablando de mucho tiempo. Mucho tiempo. Versículo 16. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Que el Señor nos haga, viendo a esta mujer que no conocemos aparentemente, ¿no? De nada, no sabemos ni cómo se llamaba. No sabemos qué familia tenía, no sé, y sin embargo el Señor ha querido que quede plasmada su historia para que en el año 2025 después de Cristo, una vez más, después de miles de veces en todas partes del mundo, se enseñe de su vida. Y el propio Cristo en Lucas la va también a reconocer. Obedeció y Dios honró su fe. Y Dios hizo un milagro en medio del sufrimiento. Gracias a todos y a todas las hermanas principalmente que en estas fechas vais a esforzaros de una manera especial. Por amor a los que son vuestros hijos o vuestros nietos, y que no os va a importar ni el esfuerzo, ni el dinero, ni nada, porque el amor es más grande que todo. Y honramos el recuerdo, solo el recuerdo de aquellas ancianitas que ya se fueron. Digo solo el recuerdo porque ellas ya están en la dimensión de Dios, donde Dios quiso, que lucharon y se esforzaron por amor. Y no se desalentaron y siguieron luchando. Tal vez alguno de vosotros habéis tenido algunas madres, algunas abuelas que han vivido esas cosas. Además de ahora tal vez ser tu misma abuela y tú misma vivir esas cosas. Pensé por un momento,
cuando leía el texto de la viuda de Sarepta en mi propia madre cuando era un niño. Claro, mi padre murió cuando yo tenía 10 años y yo veía a mi madre y a mi abuela que se unieron en amor. Mi abuela era la suegra de mi madre y se unieron en el hogar para luchar por, en este caso, los 4 hijos que éramos en tiempos de escasez, tiempos duros. Y en algún momento todavía tengo el recuerdo de mi madre estar llorando, de mi abuela estar llorando. También había muerto la persona amada, ¿no? El esposo por un lado y el hijo por otro. No puede haber algo más duro, creo. A nosotros nunca nos faltó de nada. Nunca nos faltó de nada. Nunca nos faltó. Cuando digo de nada me refiero a nunca nos faltó ni zapatos, ni ropa, ni comida. Y digo, gracias a Dios por personas como Beba, por la mamá Paca, mi abuela, que dieron toda su vida, todo su esfuerzo en ayudarnos, a los niños, a los chicos. ¿Y por qué lo hacían? Pues por amor. ¿Por qué lo van a hacer? Pues por amor. Luego los chicos se hacen mayores y son ingratos y rebeldes, ¿o no? Pero no pasa nada, es la vida, el amor. Y sobre todo cuando tienes a Dios, el amor cubre multitud de pecados. Así que hoy, de alguna manera, sirva estas pequeñas reflexiones en reconocer, en honrar a esas, especialmente mujeres sufridoras, en honrarte a ti que te esfuerzas por amor. Y no te preocupes, que todo lo que hagas por amor es de Dios. Y a Dios le agradará. Bueno, pues el milagro se produjo y la gloria fue para Dios. ¿Dónde está esa viuda? Hoy, pues hoy está con el Señor. Ya no hay dolor, ni sufrimiento, ni hambrunas. Hoy está con el Señor.